Hermanos, amigos, para todos, les saluda Pedro Morales. El tema del día de hoy es el capítulo 8 del libro de Historia de la Redención de la profetisa Ellen White. Así que vamos a estudiar el capítulo 8 titulado El Diluvio. Como ustedes pueden ver ahí, las imágenes dan mucho que recordar sobre esta historia muy triste de hace más de 4,000 años. Bueno, vamos a hacer como siempre pidiendo la bendición del Señor y del Espíritu Santo para poder estudiar. Querido Padre Celestial, te solicitamos, Señor, que en esta tarde nos puedas acompañar, Señor, y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu pueda internarse en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para poder entender esta lección, para llevar a cabo, Señor, cambios en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no repetir la historia de los antediluvianos que rechazaron tu gracia y tu mensaje. Ayúdanos a prepararnos para tu segunda venida. Favores que te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Esta historia está basada en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Génesis, de la palabra de Dios. El primer libro de la palabra de Dios. Entonces vamos a tocar solamente algunos versículos o capítulos importantes nada más. Capítulo 6 de Génesis, la maldad de los hombres. Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, ¿no? Mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí habla de dos grupos, hijos de Dios e hijas de los hombres. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, de la línea genealógica de los patriarcas, ¿no? Adán, Set, Enos, etcétera, ¿no? Ahí entre ellos están, por ejemplo, Enoc, está Matusalén y finalmente Noé. Entonces, de esa línea genealógica de los patriarcas se le llama hijos de Dios. Hija de los hombres lo llaman de la línea de Caín, del primer asesino. Entonces, es otra genealogía de los que se rebelaron contra Dios, los que dieron la espalda a la promesa de Dios de traer a este mundo a un redentor, a un Mesías, que hacían otros tipos de ofrendas, ¿no? No como Dios había ordenado. Buscaron sus propios días de descanso, no el día sábado, comenzaron a adorar otro día de descanso, supuestamente el domingo, ¿no? El primer día de la semana, porque adoraban al sol, como vamos a ver ahora en este estudio. Entonces, eso eran dos tipos. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, y los hijos de los hombres eran los descendientes del rebelde Caín. Entonces, los hijos de Dios vieron que las hijas de Caín, ¿no?, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y Dios había dicho que no se mezclaran con los impíos, que no tuviesen matrimonios desiguales, con yugos infieles. Por esto desobedecieron. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando dice que no contenderá mi espíritu, se está refiriendo que el Espíritu Santo no contendería con el hombre para siempre, porque Dios no puede ser burlado. Su tiempo de gracia no puede ser burlado, sino Dios había determinado que en 120 años iba a venir el diluvio. Entonces Noé tenía 480 años cuando Dios le presentó este mensaje, porque cuando aconteció el diluvio ya tenía 600 años de edad. Entonces, versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente hacer el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque él aceptó la gracia de Dios para su vida, para transformarse durante el tiempo de gracia que Dios había dado. Fue fiel al mensaje, creyó, como dice Hebreos, ¿no? Y fue contado por justicia. El pregonero de justicia fue. Ahora vamos a leer La pluma inspirada, el libro Historia de la Redención, página 64. Los descendientes de Set fueron llamados hijos de Dios, los de Caín, hijos de los hombres, tal como les estaba comentando. Los hijos de Dios no eran los ángeles que se bajaron supuestamente para tener relaciones con las mujeres, con las hijas de Adán y Eva, para que salgan gigantes. Esa es una creencia tonta que justamente infiltraron los jesuitas en muchas iglesias, en muchas creencias, como los testigos de Jehová. Esa creencia tienen esa forma de doctrina, y eso no es así. Dios creó al hombre. Adán y Eva fueron gigantes, midieron 4 metros de altura. Entonces toda esa generación antediluviana tenían esa talla, esa estatura. Entonces por eso que la palabra de Dios dice así, ¿no? Entonces los primeros se corrompieron al casarse con los segundos. O sea, los hijos de Dios se corrompieron al casarse o al tomar esposas de los descendientes de Caín, ¿no? Su carácter santo y peculiar, y se unieron con los hijos de Caín para practicar la idolatría. Muchos dejaron a un lado el temor de Dios y pisotearon sus mandamientos. Pero unos pocos sobraron justamente, eran los que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia se contaban entre los pocos justos que había. O sea, tanta maldad había habido, tanta apostasía, que solamente quedaron Noé y su familia. La maldad del hombre era tan grande y aumentó hasta un extremo tal que Dios se arrepintió de haberlos creado sobre la tierra, pues vio su maldad era mucha, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo hacer solamente el mal. Como pueden ustedes ver ahí, la idolatría, todas esas cosas, el maltrato a las mujeres tal como hay ahora, así existía en los tiempos antediluvianos. Nada hay nuevo debajo del sol. Dice la pluma inspirada: más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta, pero no quería que ignoraran su propósito. Instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba. A fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa, el patriarca debía predicar a la gente y también construir un arca según las indicaciones de Dios para salvación de él mismo y su familia. No solo debía predicar, sino que su ejemplo al construir el arca habría de convencer a todos que creían lo que predicaba. Exactamente, construir un arca en esos tiempos que nunca existió lluvia era solamente algo de locos, ¿no? Era una locura. Entonces nunca había llovido. La lluvia vinieron ya después del diluvio. El clima mundial fue transformado, sufrió cambios. Pero la palabra de Dios dice que antes del diluvio, el jardín, las plantas, el bosque se regaban por un rocío que salía de las entrañas de la tierra, o de la humedad o la brisa del río y del mar. Entonces nunca había existido lluvia. Por eso decía: ¿por qué estás construyendo un arca si nunca llueve? Entonces, pero justamente Noé actuaba eso porque creía en la palabra de Dios, antes que los meros razonamientos de los hombres de aquella época. Entonces, con ese testimonio que hacía al construir el arca, era porque era cierto lo que predicaba
era lo que él con convicción creía. Entonces, por eso que eso era como una predicación ejemplar, ¿no? Con el ejemplo predicaba. Hay otros locos que pueden ser meros alarmitas que hablan, pero no dan ni un ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede creer a un charlatán? Pero Noé no era un charlatán. Invirtió todo su dinero que tenía, todos sus ahorros, todo, para construir un arca. ¿De algo le iba a beneficiar el arca para él? Si es que no hubiese existido diluvio, hubiese sido un loco de gastar todo su dinero para construir semejante embarcación. Entonces, por eso que eso era para que la gente entrara en razón. Como una persona normal, cabal, puede emplear todo su dinero, vender sus propiedades para poder construir un arca. Hasta el dinero no le alcanzó. Vamos a ver que más adelante también hubo familiares, personas que en un principio creían, aportaron con dinero para poder construir el arca. Le ayudaron, ¿no? Porque con su solvencia económica que tenía Noé no hubiese podido construir semejante embarcación. Muchos ayudaron, colaboraron, aportaron económicamente. Entonces, por eso lo que él creía era cierto. Los descendientes de Set fueron llamados, Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Pero el patriarca era el más piadoso y santo de todos los hombres de la tierra, y a él preservó Dios para que llevara a cabo su voluntad al construir el arca y advertir al mundo acerca de su próxima condenación. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Así es. Y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de éste cayeran sobre la tierra. Condenó al mundo por su predicación y su ejemplo al construir el arca. Qué clarísimo, ¿ves? Entonces, si le ayudaban es porque creían en el mensaje, pero murieron antes del diluvio, murieron en la fe, y ellos han de resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus congéneres no tuvieron éxito. Por más de 100 años, perseveró en sus intentos por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Noé dirigía, predicaba y trabajaba mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraban fanático. Bien claro está ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La gente se burla de la predicación de Noé mientras está construyendo. Regresando al texto bíblico de Génesis capítulo 6, Noé construye el arca. Versículo 9 en adelante dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos o habitación en el arca, y lo calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su altura, y de 30 codos también su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, en un costado está, y le harás piso abajo, segunda y tercero. O sea, de 3 pisos, de 3 niveles era este arca. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediente a los mandamientos de Dios, Noé. Entonces aquí vemos pues la construcción del arca, ¿no? Dios le dio las dimensiones exactas del arca e indicaciones definidas con respecto a cada detalle de la construcción, como hemos visto en la Biblia ahorita. En muchos sentidos no se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua. No había ventanas en las paredes laterales, tenía 3 pisos de altura. Y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo, la cubierta. La puerta estaba al costado. Los diferentes compartimentos preparados para recibir a los animales estaban construidos de tal manera que la ventana superior los iluminaba a todos. El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia que la sabiduría del hombre no podía inventar. Dios fue el arquitecto y Noé fue su maestro constructor. Interesante, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Era de 3 niveles y la luz de la parte superior del tercer piso alumbraba hasta el primer piso, de tal manera que todo quedaba iluminado. Era una arquitectura. Sabemos que Dios es infinito, así como ha edificado la ciudad de la Nueva Jerusalén con mayor facilidad en un arca pequeña para el Señor, ¿no? Bueno, después que el patriarca hizo todo lo que pudo para que cada porción de la obra estuviera bien hecha, era imposible que ésta por sí misma, o sea, el arca, pudiera resistir la violencia de la tormenta que Dios en su ira desataría sobre la tierra. La tarea de completar la construcción fue un proceso lento. Cada tabla fue ajustada cuidadosamente y todas sus junturas calafateadas con brea. Todo lo que el hombre podía hacer se hizo para que la obra fuera perfecta, pero después de todo solo Dios podía librar esa construcción de las iracundas y poderosas ondas por medio de su poder milagroso. El arca de Noé, por más que sea de madera maciza, no hubiese podido resistir, porque todo el mar estaba embravecido por las mareas altas del diluvio. Tremendo, peor que tsunami, peor que eso. Entonces no hubiese podido resistir, pero Dios se había enviado a sus ángeles. ¿Para qué? Para que custodien el arca, para que lo mantengan en equilibrio y no se voltee y se hunda. Los ángeles de Dios protegieron durante 40 días el arca de Noé. Al principio una cantidad de gente recibió en apariencia las amonestaciones de Noé. O sea, quiere decir, al principio la gente creyeron, pero esas personas no se volvieron plenamente a Dios con verdadero arrepentimiento. Se les dio tiempo antes que llegara el diluvio, durante el cual serían probadas. Pero no soportaron la prueba, las venció la degeneración prevaleciente, o sea, el otro grupo que se burlaba, etc. Y finalmente se unieron a otros que eran corruptos y que se burlaban del fiel Noé y lo escarnecían. No quisieron abandonar sus pecados y continuaron practicando la poligamia. La poligamia, tener más de 2 mujeres y entregándose a la complacencia de sus pasiones corrompidas. Hombres mujeriegos. Su tiempo de prueba estaba por terminar, los 120 años estaba por terminar, ¿no? Los incrédulos y burlones habitantes del mundo experimentarían una especial manifestación del poder de Dios. Noé había seguido fielmente las instrucciones que el Señor le había dado, al pie de la letra. El arca de Noé se terminó exactamente como el Altísimo lo había indicado. Había almacenado grandes cantidades de alimentos para hombres y bestias. Y una vez que todo estuvo listo, Dios ordenó al fiel Noé:
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así es, Dios lo premió. Pero ¿qué tipo de gente había? Los burladores, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, burladores al mensaje de Noé. Así la gente se burlaba mientras Noé predicaba. Y después vamos a ver las consecuencias. Los animales entran en el arca. Acá hay una parte muy interesante. Se enviaron ángeles para reunir en los bosques y los campos a los animales que Dios había creado. O sea, los ángeles se encargaron de reunir los animales según su especie en parejas, ¿no? Hubo ya prácticamente un milagro de parte de Dios, ¿no? Iban delante de ellos, iban delante de los ángeles, y estos los seguían de 2 en 2, macho y hembra, y los animales limpios en grupos de a 7. Esos animales, desde los más feroces hasta los más mansos e inofensivos, entraron solemne y pacíficamente en el arca. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron volando hasta el arca de 2 en 2, macho y hembra, y de las aves limpias en grupo de a 7. Eso Noé nunca lo hubiese podido hacer, sino ese papel lo hicieron los ángeles al 100%, en su totalidad. El cielo parecía cubierto de aves de todas clases. Llegaron volando hasta el arca de 2 en 2, macho y hembra, y de las aves limpias en grupos de a 7. El mundo los contemplaba maravillado, algunos con miedo, pero se habían endurecido tanto en su rebelión que esa suprema manifestación milagrosa del poder de Dios tuvo sola una influencia momentánea sobre ellos. Tremendo cuando el corazón se endurece. Hasta puede haber milagros, pero por su rechazo, por haber pecado contra el Espíritu Santo, ya nada le impresiona a aquel que rechaza la gracia de Dios. Dice, durante 7 días los animales llegaron hasta el arca, y Noé los acomodó en los lugares que les había preparado. ¿Durante cuántos días trabajaron los ángeles para que los animalitos entraran al arca? 7 días. 7 días. Y al 7º día iba a ocurrir algo. Otro milagro más. Vamos a leer. Mientras la raza condenada contemplaba el sol que brillaba con toda su gloria y la tierra revestida de una belleza casi edénica, ahuyentó sus crecientes temores con diversiones ruidosas y mediante sus actos de violencia parecía invocar sobre sí la caída de la ya presente ira de Dios. Seguían burlándose a pesar de que habían visto esos milagros, esas manifestaciones milagrosas de la entrada de los animalitos de una forma ordenada, como desfilando en una parada militar derechito a la puerta del arca. Todo estaba listo entonces para cerrarse el arca, cosa que Noé no podía hacer desde su interior. La burladora multitud vio a un ángel que descendió del cielo revestido de un resplandor semejante al de un relámpago. Cerró la maciza puerta exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, justamente, ¿no? Como de una manera milagrosa, la puerta del arca se va cerrando sola, pero era un ángel que estaba haciéndolo, ¿no? La familia de Noé estuvo 7 días en el arca antes que la lluvia comenzara a descender sobre la tierra. 7 días entraron los animalitos al arca, más otros 7 días adicionales que ya desde que se cerró la puerta del arca no llovió. Noé y su familia estaban dentro esperando que lloviera, ¿no? Pero Dios ya lo había instruido que demoraría 7 días más después que se cerrara la puerta del arca, de que no iba a llover, ¿no? Sino al 8º día. Ahí, como pueden ver ustedes en la imagen de abajo, que ahí adentro están esperando con los animalitos ya todos en custodia,
de que comience el diluvio. Entonces, en ese tiempo se prepararon para su larga permanencia en ella mientras las aguas cubrieran la tierra. Fueron días de blasfemas diversiones para la multitud incrédula, esos 7 días que todavía no llovía después que se cerró la puerta del arca. Puesto que la profecía de Noé no se cumplió inmediatamente después de su entrada en el arca, la gente creía que el patriarca estaba engañado y que era imposible que el mundo pudiera ser destruido por un diluvio. Antes de eso no había habido lluvia sobre la tierra. Una especie de vapor surgía de las aguas que Dios hacía descender de noche como rocío para revitalizar la vegetación y hacerla florecer. Esa era la forma. Así era el clima en esos tiempos. Después que se cerró la puerta del arca, después que pasaron 7 días que no llovía, recién se desata la tempestad, como ustedes están viendo ahí en la imagen. Tremendo cataclismo universal. Pero el 8º día, los cielos se oscurecieron, el rugido del trueno y el vívido resplandor de los relámpagos comenzó a aterrorizar a hombres y animales. Desde las nubes, la lluvia descendía sobre ellos. Era algo que no habían visto antes. Y sus corazones comenzaron a desfallecer de temor, de miedo, de terror. Los animales iban de un lado al otro, presas de salvaje terror, y sus alaridos, sus gritos discordantes parecían un lamento que preanunciaba su propio destino y la suerte de los hombres. ¿Cuál? La muerte. La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. Los ríos se salieron de madre, los ríos se desbordaron y las aguas inundaron los valles, los cultivos, los campos de cultivo. Todo se inundó. Los fundamentos del abismo también se rompieron, se abrieron grietas, y salían aguas, pero hacía chorro, varios cientos de metros de altura. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos metros de altura para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra, como están viendo las imágenes allí. La gente vio primero la destrucción de la obra de sus manos, sus ídolos, sus espléndidos edificios, sus jardines y huertas tan hermosamente arreglados, donde habían ubicado sus ídolos, como lo vieron poco antes ustedes. Fueron destruidos por rayos del cielo, igual como el rayo del cielo cayó en la parte superior del Vaticano cuando el Papa Francisco fue elegido en el año 2013. Entonces, de esa forma, sus ruinas se esparcieron por todas partes. Habían erigido altares en los bosques, igual como ahora en los parques, en el centro. Hay así, como cuevas, y adentro están las imágenes de santos, de la Virgen María, así. De esa forma se repite la historia, así como los católicos hacen esas imágenes en medio de los parques, sus altares, así también había en los tiempos antediluvianos. En los parques ponían sus ídolos en el centro de los parques, de las urbanizaciones. Entonces dice, esos fueron los que primero cayeron ante sus vistas. Nos dice, habían erigido altares en los bosques consagrados a sus imágenes, en los cuales habían ofrecido sacrificios humanos. Lo que Dios detestaba fue destruidos ante ellos por la ira de Dios, y temblaron ante el poder del Dios viviente, hacedor de los cielos y de la tierra, y se les hizo saber que sus abominaciones y horribles sacrificios idolátricos habían acarreído su destrucción. La violencia de la tormenta aumentó, y entre la furia de los elementos se escucharon los lamentos de la gente que había despreciado la autoridad de Dios. Árboles, edificios, rocas y tierras salían disparados en todas direcciones. El terror de hombres y animales era indescriptible. El mismo Satanás
obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió, se asustó por su vida. Satanás tembló, pensó que iba a ser destruido con el diluvio. Satanás se había deleitado al dirigir a esa raza tan poderosa y quería que viviera para poner en práctica por medio de ella sus abominaciones y aumentar su rebelión contra el Dios del cielo. Profería imprecaciones o insultos contra Dios acusándolo de injusticia y crueldad. Mucha gente como Satanás blasfemaba contra el Señor, y si hubiera podido llevar a cabo los propósitos de su rebelión, lo hubieran expulsado de su trono de justicia. Mientras muchos blasfemaban y maldecían a su Creador, otros, con frenético temor, extendían las manos hacia el arca y rogaban que se los dejara entrar. Pero eso era imposible. Dios había cerrado la puerta, la única entrada, y dejó a Noé adentro y a los malos afuera. Solo él podía abrir la puerta, solo Dios podría abrir la puerta. El temor y el arrepentimiento de esa gente se produjo demasiado tarde. Tuvieron que reconocer que había un Dios viviente más poderoso que el hombre, a quien habían desafiado y contra quien habían blasfemado. Lo invocaron fervorosamente, pero el oído divino estaba cerrado a sus clamores. Algunos desesperados trataron de entrar a la fuerza en el arca, pero esa firme estructura resistió todos sus embates. Otros se aferraron a ella, al arca, hasta que los arrebató la furia de la corriente de agua, o las rocas y los árboles que volaban en todas direcciones. Así fue como ustedes están viendo los hombres ahí intentando entrar al arca. Tremendo, tremendo. Así fue la situación, ¿no? La gente recién reacciona cuando llega su castigo. Sigue diciendo, y los que habían despreciado las advertencias de Noé y habían ridiculizado al fiel predicador de la justicia, se arrepintieron demasiado tarde de su incredulidad. El arca se sacudía y se agitaba vigorosamente. Los animales que estaban dentro del arca expresaban mediante diferentes sonidos su temor descontrolado. Sin embargo, en medio de la furia de los elementos, la elevación del nivel de las aguas y las violentas arremetidas de árboles y rocas, el arca avanzaba con seguridad. Algunos ángeles sumamente fuertes lo guiaban y lo protegían de todo peligro. Su preservación a cada instante de esa terrible tempestad de 40 días y 40 noches fue un milagro del Todopoderoso. Así fue, Dios protegió al arca. Los animales amenazados por la tempestad acudieron a los hombres, a sus amos, ¿no? Pues preferían estar cerca de los seres humanos como si esperaran que ellos los auxiliaran. Algunas madres ataron a sus hijos a fuertes animales, a esos dinosaurios, en esos lomos lo amarraron a sus hijos e hicieron otro tanto consigo mismos, pues sabían que estos animales lucharían por su vida y treparían a las cumbres más altas para huir de las aguas que subían. La tempestad no moderó su furia. Sin embargo, las aguas en cambio aumentaron de nivel más rápidamente que al principio. Algunos se ataron a altos árboles ubicados en las cumbres más elevadas de la tierra, pero estos fueron desarraigados y lanzados con violencia por el aire, como si alguien los hubiera arrojado con furia, junto con piedras y lodo, sobre las olas que avanzaban y bullían. Sobre esas cumbres, seres humanos y bestias luchaban por conservar su posición, hasta que todos fueron arrojados a las espumosas aguas que casi llegaban a esos lugares. Por fin, esas cimas, esos montes altos, fueron alcanzados también, y los hombres y los animales que se encontraban allí murieron por igual, arrastrados por las aguas del diluvio. O sea, la protección que se había hecho por medio de esos animales fuertes que subían a las cimas más altas, de todas maneras estaban condenados. El agua tarde o temprano iba a llegar hacia el nivel más alto. Y finalmente todos fueron barridos. No quedaron ni uno con vida, los que se quedaron fuera del arca. Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso del agua. Ya habían pasado prácticamente... Una vez cumplidos los 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero el agua cubría toda la tierra. Noé y su familia observaban ansiosamente el descenso de las aguas.
el patriarca deseaba salir y pisar tierra firme nuevamente. Envió un cuervo que salió del arca y volvió. No recibió la información que deseaba porque el cuervito no tuvo dónde descansar, por eso regresó. Entonces envió una paloma, la cual al no encontrar dónde posarse también regresó al arca. Después de 7 días soltó de nuevo una paloma, y cuando vieron la rama de olivo en su pico de la paloma, los 8 miembros de la familia se alegraron mucho, pues había estado por largo tiempo en el arca. Nuevamente descendió un ángel y abrió la puerta. Noé podía sacar la parte superior, pero no podía abrir lo que Dios había cerrado. Solamente podía abrir la ventana, la cubierta de arriba nada más, pero la puerta maciza no. Por eso que dice, nuevamente descendió un ángel y abrió la puerta. Noé podía sacar la parte superior, pues sí, pero no podía abrir lo que Dios había cerrado. El Señor habló con Noé por medio del ángel que abrió la puerta y ordenó a su familia que salieran del arca con todos los seres vivientes que había en ella. En agradecimiento, Noé, por la misericordia de Dios, hizo sacrificio, ¿no? Entonces vamos a ver el sacrificio de Noé y la promesa de Dios. Noé no se olvidó de Dios, que los había protegido tan bondadosamente. Enseguida erigió en cambio un altar y tomó de todos los animales limpios y las aves limpias, todo, y los ofreció en el holocausto sobre él para manifestar así su fe en Cristo, el gran sacrificio, Cristo, ¿no? En la cruz. Y su gratitud a Dios por su maravillosa protección. Noé entendía, Noé sabía lo de Cristo, sabía que Jesús iba a venir en este mundo a dar su vida en rescate por el hombre. Por eso que en agradecimiento en eso, a ese plan de salvación fue la que sacrificó de todos los animales limpios, ¿no? La ofrenda de Noé ascendió a Dios entonces como un dulce aroma. Dios aceptó y bendijo a Noé y a su familia. De esta manera se enseñó una lección a todos los seres que habrían de vivir sobre la tierra. Cada vez que se manifiesta la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué cosa es? Agradecerle y rendirle culto con humildad. Es importante esa lección de Noé. Y para que el hombre no se atemorizara cuando viera agolparse las nubes y cuando lloviera, y para que no estuviera constantemente afligido con el temor de otro diluvio, Dios bondadosamente animó a la familia de Noé mediante una promesa. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, o sea, con nosotros también. Y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, de todo. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¡Qué condescendencia de parte de Dios! ¡Qué compasión con el hombre falible, con el hombre que falla a Dios! Fue poner el hermoso y multicolor arco iris en las nubes, como prueba del pacto del gran Dios con el hombre. Ese arco debía manifestar a todas las generaciones el hecho de que Dios destruyó a los habitantes de la tierra mediante un diluvio a causa de su gran maldad. Era su propósito que cuando los niños de las generaciones sucesivas lo vieran en las nubes y preguntaran por qué se extendía por los cielos ese magnífico arco, sus padres se refirieran a la destrucción del mundo antiguo por medio del diluvio, porque la gente se había entregado a toda clase de impiedad. Y las manos del Altísimo le habían dado forma y lo habían colocado en el cielo como señal de que Dios nunca más enviaría las aguas de un diluvio sobre la tierra. Entonces, ese símbolo que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios.
pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre, y que, aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo al planeta. Dios dijo que se acordaría del hombre cuando viera el arco en las nubes. ¿No debemos entender que alguna vez se iba a olvidar de él? No. Lo que ocurre es que habla con el hombre en su propio idioma para que éste lo pueda comprender mejor. Es bien claro entonces que Dios, así como manifestó su justicia, pero también había manifestado su gracia. Durante más de 120 años, el fiel Noé pregonó de que el Señor iba a hacer un diluvio universal, y les dio 120 años de tiempo de gracia para que la gente se pueda salvar, arrepentirse, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado para siempre. Así como manifestó su misericordia y su gracia, también manifestó su justicia a través de este diluvio. Ahora Jesús va a venir por segunda vez. El tiempo de gracia ya se está acabando. Esta es la última década que estamos viviendo en la historia de esta tierra. Noé tuvo 600 años de edad cuando ocurrió el diluvio. Y la tierra va a llegar a cumplir 6,000 años. En el año 2031 dice que el Señor Jesús va a venir. Pero mucho tiempo antes va a terminar el fin del tiempo de gracia para toda la humanidad. Así como 7 días no llovió, pero ya la puerta del arca se había cerrado y nadie podía abrirlo porque Dios solamente podía abrirlo. Así también se va a cerrar el tiempo de gracia para toda la humanidad. Inmediatamente no va a venir Cristo. Y el mundo no sabrá que el fin del tiempo de gracia o que la puerta del arca de salvación se cerró en el cielo y para toda esta humanidad. No van a saber. Entonces es ahora tiempo de oportunidad para que puedas volverte a Dios, puedas acercarte a Jesús con todo tu corazón y pedir que el arco de su promesa, ese arco iris que tiene en su trono en el cielo, que es garantía de que Dios no falla, que su gracia está para con todos nosotros, podamos aceptar, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, irnos a los pies de Cristo y pedir que su sangre nos limpie de toda mancha de pecado y que su Santo Espíritu nos santifique nuestros corazones corrompidos. Ahora es el tiempo de la salvación. Entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón como en los tiempos antiguos. Ese es mi deseo y vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta enseñanza. Como dijiste Señor, así como fue en los días de Noé, así también será tu venida. Por eso rogamos Señor que todos los que puedan escuchar este tema puedan reflexionar y entregar su corazón para que tú puedas salvar. Te pedimos que nos ayudes en nuestras vidas, entregamos nuestra vida en tus manos para que tú nos puedas dirigir. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una feliz semana y que Dios lo bendiga grandemente.